Jueces capítulo 6 comienza diciendo: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Desde el verso 1 hasta el verso 10 vemos entonces cómo Dios va a entregar al pueblo de Israel a los madianitas. Y ellos no solo son entregados, sino que sufren por ese pecado, ya que nos describe que cuando ellos quieren cosechar, vienen y destruyen todas las cosechas que ellos han hecho y finalmente devastan la tierra. Y lo que pasa con Israel es que Israel es empobrecido debido a esta práctica malvada que tiene el pueblo madianita. Vemos luego desde el verso 11 hasta el verso 24 el encuentro que tiene Dios con Gedeón. Dios llama a Gedeón para que él sea el encargado de librar al pueblo de Dios de la opresión. Pero Gedeón inmediatamente pregunta: ¿qué sucedió? ¿Por qué estamos así? Y luego se pregunta también cómo él iba a librar a Israel si él es de la familia más pobre en Manasés. Pero el Señor le dice: bueno, yo voy a estar contigo y vas a derrotarlo. Entonces él le pide una señal a Dios para que pueda mostrarle su poder. Él le dice que le traiga su ofrenda, la ponga delante de Dios, y entonces Gedeón va, prepara la ofrenda y la pone delante del Señor, y luego la toca y vemos que sube fuego de la roca que consume la carne, el pan sin levadura, y el ángel de Dios desaparece. Entonces Gedeón se queda asustado diciendo: ¡ay de mí! Porque he visto la cara de un ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dice que no tema, que no va a morir. Y entonces ahí edifica un altar a Dios y lo llama el Señor es paz. Podemos ver luego, desde el verso 25 hasta el 40, finalmente cómo Dios llega y le da un mensaje. Le dice que tiene que ir y derribar el altar de Baal que pertenece a su padre y cortarlo. Y eso es lo que va y hace. Como Gedeón tenía temor, nos dice, él no va de día, sino que va de noche. Y luego los hombres de la ciudad se enteran que alguien ha derribado su altar y buscan al responsable y saben que finalmente es Gedeón. Entonces le dicen que saquen a su hijo Gedeón para poder matarlo. Y aquí empieza la confrontación, en donde dicen: ¿acaso si van a pelear a favor de estos paganos? Entonces los madianitas se reúnen, van a pelear, y nos dice el verso 34 que y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Podemos ver entonces que va y hace este llamado a ellos, y termina con la prueba del vellón, donde nuevamente podemos ver que Gedeón le pide una señal al Señor, que es la del vellón, y finalmente Dios le muestra que está con él. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 6 del libro de Jueces? Lo primero es que el pecado, hermanos, trae consecuencias. Una de las cosas que pasaba con el pueblo de Dios es que pecaba y pensaba que con pecar simplemente no iba a haber consecuencias, pero podemos ver que el pueblo empezó a sufrir, las cosechas fueron quemadas, los malvados le hicieron mal. No solo en el futuro fue el juicio, sino que ahora en el presente enfrentaron consecuencias. Y eso es lo que podemos ver en la Biblia. El Señor nos perdona, el Señor nos libra, el Señor nos da de su misericordia. Sin embargo, el ladrón que roba se puede ir preso. El fornicario que peca puede embarazar o puede tener enfermedades. Aquel que mata debe sufrir el castigo también en este mundo. El pecado, hermanos, trae consecuencias en este mundo, en esta vida también. Y eso hay que tenerlo bastante claro, tal como el pueblo de Dios sufrió. También podemos meditar en cómo son los encuentros con el Señor. Cuando nos encontramos con el Señor, así como Gedeón se encontró con el Señor, es normal que nos veamos totalmente pequeños ante lo sublime y increíblemente inmenso, santo y glorioso que es el Señor. Y nos presentamos ante Él y nos enfrentamos a preguntas. Dios me manda a hacer algo. Dios me envía con un propósito, y sin embargo me miro a mí y soy incapaz de hacer eso que Dios me manda. Eso es lo que pasaba con Gedeón. Sin embargo, Gedeón no tenía los ojos puestos en Dios. Y eso es lo que necesitamos, poner los ojos en Cristo.
aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. No se trata de que esa misión la vamos a cumplir con nuestras fuerzas, sino que la cumplimos por medio del poder de nuestro Dios. Por eso podemos ver que cuando viene el Espíritu del Señor sobre Gedeón, la valentía viene y ya no hay temor. Por eso es que cuando creemos y somos bautizados en el Espíritu, entonces tenemos el Espíritu del Señor morando en nosotros y ahora estamos capacitados para llevar a cabo la obra de Dios. Pero si no tienes el Espíritu del Señor, no eres cristiano y por tanto el temor te vencerá. Pero si tienes el Espíritu de Dios, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio.